9 de la noche con 21 minutos, suceden cosas y los números tienen cosas para transmitir, esas cosas están manejadas por los números, digo, y casi siempre el número está puesto ahí. Ella es nuestra economista, Cecilia González Bonorino. Temas principales, variantes económicas o anuncios que presentó ayer el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones, como tarifa, deuda, swap con China, monotributo, etcétera. Ya te escuchamos, ya te saludamos, Cecilia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Hola, muy bien. Ceci, ¿Vos? Bienvenida. Bien, todo bien, todo bien. ¿Por dónde arrancás? Sí, se les quería comentar lo que fue ayer la apertura de sesiones en todo el recuento, ¿no? De los temas económicos. El presidente empezó como a hacer este recuento de los datos económicos, ¿no? de los logros de los últimos 2 años, que eso ya hablamos bastante, entonces me interesaba un poco más hablar sobre lo que fueron los anuncios. En uno de los anuncios, y que era como el que más todos y todas teníamos la expectativa, era del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso comento que se va a presentar mañana en el Congreso y ahí vamos a ver finalmente, ¿no? la palabra definitiva, el acuerdo definitivo, o por lo menos sobre el cual se va a negociar. Pero bueno, el presidente igualmente remarcó que se alcanzó el mejor acuerdo posible, que no va a haber una reforma previsional, ni laboral, ni van a haber tarifazos. Sobre lo que es la reforma previsional, me gusta destacar que en julio igualmente no se vence la moratoria previsional, que es importante que se extienda la edad por la que las personas pueden acceder a dicha moratoria, que había quedado frenada y dejó a muchas personas, ¿no? Por fuera del acceso a la jubilación. Entonces me parece que bien, no puede implicar no una reforma. En julio va a haber que prestar especial atención a que la modificación de la moratoria no amplíe derechos y no los recorte. Okay. Y después, bueno, sí comentó que se va a continuar con la judicialización de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y sobre lo que más se venía, ¿no?, charlando de este acuerdo, tiene que ver con las tarifas, ¿sí? Nosotros y nosotras ya comentamos, ¿no?, que se había proyectado, o sea, que la propuesta era ese aumento del 20%, ¿sí?, en todo el año, que es lo que ya se implementó, y la segmentación por zona. Pero, y el Fondo Monetario lo que pedía era que haya una actualización por inflación. Lo que el gobierno espera, o se supone que se va a lograr, es un acuerdo intermedio entre lo que pide el Fondo Monetario Internacional y lo que espera el gobierno, y tiene que ver con, que implica que el 10% de las personas de mayor poder adquisitivo no reciban más subsidios económicos, y actualizar las tarifas no por lo que es la inflación, sino por debajo de lo que es la variación de los salarios. Y hoy la pauta salarial está entre el 40 y el 42%, entonces la actualización tarifaria debería ir por debajo de ese 40%. Eso me parece que es lo más interesante. Y otra cosa que sí comentó Alberto Fernández fue que el Fondo Monetario tenga en cuenta, ¿no?, el impacto económico, sobre todo sobre el precio del petróleo y el gas internacional, sí, que eso impacta, ¿no?, en un aumento de los costos de la energía y por lo tanto en los subsidios. Entonces, que tenga en cuenta de que la coyuntura no nos favorece para reducir los subsidios económicos. Ok, bien. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario? ¿Sigo con otro tema? No, simplemente que a mí también me parece alto, un 40% de aumento en luz y gas me parece alto, sí, Cecilia. Sí. 40% sería interanual, en los 12 meses. Igual me parece, pero bueno, ok. Bueno, hemos tenido 3.000, no digo, no vamos a tener que ver qué es lo que terminan haciendo, cómo va a ser toda esta segmentación y quita, ¿no?, de subsidios. El problema es que la actualización tarifaria, desde cuando nosotros hablamos de este 40%, no estamos hablando de subsidios, sino de un aumento de la tarifa. Sí. Después el subsidio se puede mantener, pero a mí el 40% me lo estarían aumentando igual. Y si estamos hablando de una pauta salarial del 40%, es probable
que la inflación supere este 40%, y hay que cuidar el poder adquisitivo, así que me parece que ahí vamos a tener que ver qué es lo que sucede. Sí, y ¿sabes qué pasa, Cecilia? Que hay un montón de gente que labura en negro, que tiene salario en negro, y no siempre tiene ese 40% de aumento en su salario. Entonces digo, este desequilibrio es el que me preocupa. Bueno, y como sí, no, lo comparto, y me parece que en el marco, ¿no?, de extrema vulnerabilidad social que estamos sufriendo, es un tema que no hay que subestimar el impacto de las tarifas en los ingresos de la población. Bien, seguimos, Ceci, ¿qué otro tema? Pero seguimos un poco hablando Sí. de esto que me comentaste sobre la informalidad, y que tiene que ver con el anuncio ¿no?, de que se va a tratar en el Congreso el monotributo productivo, ¿sí?, dirigido a formalizar la economía popular. A ver. La economía popular es un gran porcentaje de la población, más o menos. Plan social, estamos hablando del plan social. Sí, economía social, sí, como te quiero decir. Pero estamos hablando de un plan social, digo, de un subsidio del Estado, una asistencia del Estado. ¿Ahí estamos hablando de esto? Supera eso la economía popular, o sea, se tienen que registrar, por ejemplo, lo que está registrado, la economía popular tiene mucho empleo informal, pero hoy hay más de 2 millones de personas que están registradas, ¿sí?, como trabajadora o trabajadora popular, ¿sí? Los planes sociales abarcan a 1 millón de personas, es decir, registradas, estoy hablando de 2 millones de personas, pero se estima que, considerando el empleo no registrado, hay más de 4 millones de personas empleadas en la economía popular. 4 millones, muchísimo. ¿Cómo? 4 millones, dijiste. Más de 4 millones de personas empleadas en la economía popular, de las cuales solo 2 millones estarían registradas. La mayoría de estas personas son mujeres. Según el registro, según estas 2 millones de personas registradas, el 57% son mujeres. ¿Sí? Vale, ya comentamos varias veces, y probablemente comentemos la semana que viene sobre, ¿no?, la desigualdad en términos de género, sobre todo en el empleo. Pero para no ir más de ahí, está. ¿Cuál es el proyecto que se viene discutiendo, que ya se presentó en la Cámara? Es el proyecto de ley puente, inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ley puente al monotributo, para decirlo más fácil, que es bastante fuerte, porque a los que son las categorías de la A a la C, ¿sí?, quienes obtienen menores ingresos, el Estado se va a hacer cargo de forma permanente del componente impositivo. El monotributo tiene un componente impositivo, un componente previsional y el seguro de salud. El seguro de salud, las personas lo van a estar pagando, las personas que ingresen, ¿no?, a esta ley puente, que vendría a reemplazar el monotributo social, lo van a seguir pagando el componente de salud, pero el componente impositivo se va a hacer cargo del Estado, ¿sí?, para las categorías de la A a la C, y de la categoría D en adelante van a ir pagando de manera progresiva. Bien, qué importante eso, Ceci. Y en el componente previsional de la A a la C, en los primeros 2 años van a pagar 0%, en el tercer y cuarto año 50%. Es decir, es bastante fuerte la ayuda del Estado que va a dar para formalizar, ¿no?, a estas personas. A ver, siempre el monotributo, ¿no?, lo que tiene es este juego de cuando terminan como ocultando una relación de dependencia, etcétera, es decir, que este monotributo no implique una mayor precarización, sino que lo que logre es formalizar a estas personas. Obvio. ¿Para qué? ¿Para qué vos los querés formalizar? Porque si un trabajador o una trabajadora de la economía popular necesita, por ejemplo, acceder a un crédito, al estar registrado, lo puede hacer. Registrado o registrada, lo puede hacer. Totalmente. Y otra de las cosas que se tenía en cuenta que había anunciado Alberto Fernández era de darle preferencia en las compras del Estado a la economía popular. Sí, a la producción nacional, sí. Entonces, me parece interesante, por un lado, de esta mayor atención a la economía popular, porque no es un sector despreciable en la estructura del empleo en Argentina, pero también hizo referencia, ¿no?, a una ampliación de la matriz productiva, destacando algunos proyectos que se van a estar discutiendo en el Congreso, que están muy vinculados a la mayor incorporación de ciencia y tecnología a la matriz productiva. Bien. Para mencionar algunos, mencionar el desarrollo de la industria del cannabis de uso medicinal, que ya tuvo media sanción en el Congreso, que estiman que puede generar 100.000 puestos de trabajo. La ley de electromovilidad, sí, que acá hablamos, por ejemplo, de vehículos eléctricos, que lo que te permite es como potenciar la cadena del valor del litio, ¿sí? El litio sirve para las baterías de estos vehículos eléctricos. Bien. La ley de agrobioindustrial,
que también tiene que ver con fortalecer la cadena agroindustrial, que tiene mucho potencial para generar trabajos, según lo que mencionaba Alberto, habla de 700.000 puestos de trabajo, además de que tiene un potencial para incrementar las exportaciones, de revisar la ley de compra argentino para que el Estado traccione el desarrollo industrial, la ley de desarrollo de hidrocarburífero, bueno, entre otras leyes que tienen que ver con esto, ¿no? De volcar más, de volcarse más hacia la economía de conocimiento y la tecnología. Bien, Ceci, ahora, si podemos ir marcando como cierre lo que significa el SNUAP con China y la deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el SWAP con China, el SWAP es más o menos, es un intercambio de monedas entre bancos centrales, que es una especie de crédito que daría China a la Argentina, pero que el SWAP con China siempre funcionó. El SWAP con China equivale casi a la mitad de las reservas internacionales, ¿sí? El yuan fue aceptado como reserva internacional de dinero, como los dólares, el euro, la libra o el yen. Entonces te permite como tener el asiento contable de lo que fue, de lo que son tus reservas internacionales. Por eso decimos que están casi en la mitad. Lo que implicaría la ampliación, según lo que informaron, es de 3.000 millones de dólares, ¿sí? Que se sumarían a los 18.600 millones que ya nos renovaron en 2020. Pero el SWAP no es algo que se utilice en general, no están muy claras cuáles son las pautas de estas negociaciones o de estos acuerdos. Para lo único que se usó el SWAP con China fue para comprar vacunas a China, ¿sí? Pero la idea es, por eso me parece que lo más interesante del SWAP con China tiene que ver con el pedido de ampliar el uso del SWAP. Por ejemplo, que vos puedas usar el SWAP para pagar el déficit comercial que tenés con China. El año pasado había sido de más de 7.000 millones de dólares. Entonces, eso te permitiría no utilizar tus dólares y fortalecer un poco la estabilidad cambiaria. Cecilia, se me está yendo un poquito el tiempo. Ahora, como cierre te pido una apreciación sobre la deuda, sobre el acuerdo o preacuerdo que va a entrar, decías, mañana al Congreso, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dame 2 o 3 tips de esto. No, me parece que lo de la deuda ya el gobierno vino sosteniendo un poco, ¿no? De que la intención es que la deuda no la terminen pagando a las personas de menores recursos, como ya sucedió en otras épocas, y que bueno, que la precisión que más tenemos tiene que ver con lo que son la segmentación de las tarifas, que es a lo que apunta, ¿no? La reducción en lo que se basa la reducción del déficit fiscal. Pero lo que dijo Alberto Fernández fue que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a implicar en ninguno de los años una reducción del gasto en términos reales. Bien. Me gusta la síntesis. Varios temas, pero muy, muy importantes, y la práctica con la sesión del Congreso en su momento va a ser lo interesante a seguir. Cecilia, gracias. No, ustedes. Un abrazo. Abrazo. Nuestra economista Cecilia González Fonorino, a propósito de los temas económicos anunciados ayer por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Va por vos.